Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Así es que en esta hora vamos a hablar sobre la continuación de lo que estábamos hablando la semana pasada de cultivando la compasión por los perdidos. Cuando hablamos de esta preocupación, hablamos sobre el profeta Miqueas, que el profeta Miqueas tenía en particular una palabra del Señor, un orden del Señor, y que hablamos sobre Miqueas capítulo 6. Puede ir a buscarlo, puede buscarlo en Miqueas capítulo 6, donde habla en particular en el versículo 8 de practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente a tu Dios. El domingo pasado hablamos sobre la compasión que debemos de tener por los perdidos, y hoy expondremos la segunda parte de esta lección. Habíamos estado hablando sobre Miqueas, de lo que Dios pedía y de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos y buscáramos de Él. En los dos versículos anteriores, del versículo 6 y 7, nos ayuda a entender mejor el contexto, el por qué Él pedía amar, practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente. Este profeta, como hablamos, él habló en nombre de Dios a la nación, al hombre del creyente del Antiguo Testamento. En el versículo 6 de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré? Ahí vamos a estar hablando del contexto, el por qué él pedía justicia, amar misericordia y demás, ¿no? Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué manera, decía Miqueas, voy delante de Dios y me postro y le pido? ¿Con qué, hermanos? Y es la pregunta que también nosotros nos tenemos que hacer. ¿Con qué voy a presentarme delante de Dios? ¿Se han puesto a pensar esto? Cuando ustedes vienen en camino a la iglesia, ustedes se ponen a pensar: ¿cómo voy a presentarme delante de Dios? ¿Ustedes dicen eso, hermano? ¿Se hacen esa pregunta? A ver, sean honestos, levanten sus manos, a ver quién piensa eso. Pues la mitad, si podríamos decir. Yo hasta vengo pidiendo misericordia para que no caiga muerto, ¿no? Yo vengo pidiendo misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Y dice en ese versículo 6, en el B, dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, cosas que mandaba la ley en ese momento, que así se deberían de presentar ante Dios. Presentarse ante Él con holocaustos, con becerros de un año, ¿no? Y luego dice, versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Cosas que, otra vez vuelvo a decir, la ley ordenaba como parte del servicio de adoración a Dios. Pero se hacía preguntas, Miqueas hacía la pregunta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Versículo 7b sigue haciendo otra pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Bueno, ese daré mi primogénito por mi rebelión, bueno, eso no estaba dentro de la ley, eso no estaba. Pero el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, tampoco estaba eso. Cuando yo he pecado grandemente, debería yo incluso más o menos es la pregunta que decía Miqueas: ¿daré yo incluso a mi primogénito como lo hizo Dios en su momento, que dio a su único hijo?
Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Es lo que es como yo debería de presentarme delante de Dios. Y la respuesta en este caso es un rotundo no. Yo no me puedo presentar ante Dios de esa manera. Eso no es como debemos de presentarnos ante el Señor, porque ciertamente en el Antiguo Testamento se requerían sacrificios, fueran vistos, fueran aceptos delante de Dios. Pero Dios los prescribió cuando Él mandó a su único hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados. En cualquiera de los casos, los sacrificios que acabábamos de mencionar, tomar becerros de 1 año de edad, el sacrificio de millares, tomar toneladas de aceite de la unción y poder ofrecer sacrificios y todo lo demás que ya mencioné, esas cosas no van acompañadas de una preocupación genuina por la condición del necesitado, hermanos. Si eso no va acompañado de una compasión por aquellos que sufren, y si no hay un caminar humilde delante de Dios, cada una de esas cosas ofrecidas a Dios es algo que Dios rotundamente rechaza, hermanos. De hecho, no solamente algo que Dios rechaza, sino que algo que a Dios o algo que Dios aborrece. Ofrecer a Dios oraciones, por ejemplo, cuando usted ora o usted comparte unos textos bíblicos o le envía a alguien unos textos bíblicos o le dice a alguien voy a orar por ti. Si eso no va acompañado de esas cosas que venía mencionando Miqueas, practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de Dios, incluyendo un espíritu humilde, es algo que literalmente Dios detesta. De hecho, escucha lo que dice en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová? En una pregunta hace: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ama más Dios la obediencia que todos los sacrificios que tú puedas tener. En otras palabras, puesto en el contexto de hoy, ¿no? ¿Se complace el Señor que estés aquí esta mañana, hermano? Como que vivas una vida de obediencia 24/7, ¿verdad? ¿Se complace Dios que estemos aquí, Dios? Bueno, si tu vida es íntegra los 24/7 o sí, los 365 y no sé cuántos minutos tenga el año, ¿de qué se va a complacer más Dios? ¿De que estemos aquí o de que vivamos en obediencia con Dios a día? ¿Verdad que sí? Porque una cosa sin la otra realmente para Dios no cuenta. Es algo que Él aborrece. Lógicamente que si yo vivo en obediencia 24/7, pues por evidencia voy a estar aquí. Por evidencia yo voy a estar sirviendo, o sea, dando sacrificios. Para algunos será un sacrificio pararse el domingo temprano. Pero si tu corazón no está dispuesto cuando viene a la casa del Señor y dice: ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Mira, hermano, su desmañanada fue en vano. Su desmañanada no vale. Cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Con un cheque de $1,000,000 de pesos. ¿No? Incambiable, pero bueno, con uno, ¿no? Pero, ¿cómo me voy a presentar? Con esto. Pero si tu corazón todos los demás días vive en desobediencia, no lees la palabra, no tienes comunión con Dios y demás cosas, de nada sirve. Pero si yo tengo comunión con Dios, vivo de acuerdo a la voluntad de Dios,
Todo lo que yo haga después de dar un cheque, de dar un servicio, de dar mi tiempo, de dar todo lo que pudiéramos añadir, hermanos, se complementa y Dios bendice. Hay un texto que dice que Dios bendice al dador alegre. Y entendemos esa parte, ¿no? Es como cuando tú vienes a la iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo voy a adorar a Dios. Me voy a presentar delante de Dios. Me voy a consagrar en la presencia de Dios, adorándole en comunidad, en unidad, con todos mis hermanos allí. Entonces Dios bendice ese tiempo. Por eso decía Primera de Samuel, ciertamente, dice en 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué es mejor? Obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, es mejor que yo obedezca y que preste atención ¿a qué? A la palabra de Dios, a lo que Dios me dice. Porque muchas veces somos muy religiosos en el contexto de hoy, de este siglo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando voy a la iglesia es cuando leemos la Biblia. Porque cuando voy a la iglesia es cuando levanto mis manos al cielo y le adoro al Señor, nada más. Pero ¿qué pasa con todo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Qué pasa, hermanos? Levantamos nuestras manos. Estoy en casa y estoy orando a Dios y levanto mis manos. Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón en adoración a ti, Señor. Bendito eres tú por siempre. ¿Lo hacemos? Y si lo hacemos, entonces eso mismo podemos reflejarlo aquí, hermanos. El prestar atención a su voz, a sus mandatos, a lo que Él ordena, es mejor que ir a ofrecer carneros al Señor. O sea, es mejor que venir a ofrecer tu carne aquí, ¿no? A sacrificar tu carne y estar bostezando en el culto, estar durmiéndote en el culto. Es mejor prestar atención a su voz, hermanos. Es mejor que ofrecer carneros al Señor. Y en ese contexto, todo lo demás que nosotros hacemos, por ejemplo, el evangelismo, ir a las cárceles, ir a los orfanatos, ir a los asilos, ir a las calles a predicar el evangelio, hermanos, si no tengo un espíritu de compasión, de obediencia, de humildad, realmente es algo que Dios pudiera decir: apesta esto. Incluso nuestros dineros, incluso los dineros que damos aquí en la iglesia, incluso los diezmos que damos aquí en la iglesia, todo eso para el Señor, si no hay un corazón rendido a Él, eso apesta para el Señor. Porque simplemente no luce bien, hermanos, pero no sale de un corazón que está bien, y eso es lo que Miqueas se está refiriendo a esto. La realidad, hermanos, es que si nosotros leemos los artículos que salen acerca de las iglesias, frecuentemente hay iglesias que han sido conocidas por su buena doctrina. Otras iglesias han sido conocidas por su buena adoración a Dios, las voces espectaculares, la música espectacular, los cantos que traen una centralidad en Cristo Jesús, ¿sí? Algunas han sido conocidas por su intensidad de cómo oran a Dios, de cómo predican la palabra de Dios, de su esfuerzo misionero que hay dentro de las iglesias, de un movimiento de plantación de iglesias. Otras son conocidas por su apologética, su celo a la verdad. Y todo está bien, todo eso es bíblico, pero raramente hay una iglesia que es conocida por su espíritu de compasión. Eso es raro. Con eso no digo que haya iglesias que no tienen ministerio de compasión y misericordia o de amor, por así decirlo, pero se
se renombra la fama, su reputación de esa compasión se hace muy raro en las iglesias. Muchos piensan que el venir a la iglesia y darte una despensa ya es una iglesia compasiva. No, hermanos, no. Porque hasta quien está organizando las despensas, hermanos, debería de estar organizando las despensas. Señor, bendice a la persona que se le va a dar esta despensa. No sabemos quién es, pero bendícela. Y ahí, ojo, también para nosotros los que traemos cosas para la despensa. Mira, hermano, traiga el mejor papel de baño, traiga el mejor jabón para lavarse las manos, el mejor jabón que usted utiliza para ¿cómo se llama? Para lavar su ropa, para lavar sus trastes. Traiga lo mejor, porque allí está viendo Dios el corazón. No, porque hablando del papel, hoja sencilla, pues ni modo, pues sale más barato, ¿verdad? No, pues que vamos a traer el jabón ya no líquido con el que lavamos la ropa, sino vamos a traer el jabón de polvo, ¿no? O el sote ahí que le rasque, ¿no? La persona. ¿Sí me doy a entender, hermano? Todo eso pudiera ser sacrificios, pero si tu corazón no está bien, hermanos, está mal. Ahora, si las posibilidades no hay para comprar, como les vuelvo a decir, el mejor papel acolchonado, perfumado y lo que tú quieras, pero si tu corazón al comprar este papel y al traerlo, y tú puedas decir: Señor, bendice este papel que le va a ser de bendición a la persona que va a recibir la despensa. Ahí está viendo Dios el corazón también. ¿Sí me doy a entender? En cualquiera de los dos casos, lo que depende mucho es la actitud del corazón ante Dios. Pero cuando tú piensas en la vida de Jesús, en su mundo emocional de Jesús, la cualidad número uno del mundo emocional de Cristo, hermanos, fue precisamente un espíritu de compasión. En Mateo, tú encuentras 4 ocasiones diferentes donde dice que Jesús fue movido a compasión. En Marcos encontramos 3 relatos donde dice que Jesús fue movido a compasión. En Lucas encontramos otros 3 relatos donde se dice que fue Jesús movido a la compasión. Estoy refiriéndome a los relatos donde se habla de que el corazón de Jesús fue movido precisamente a compasión. Y muchas veces Dios nos mueve a nosotros a compasión, pero ¿qué creen? Nos resistimos nosotros. Sin embargo, el número de los relatos en los evangelios donde claramente aparece la palabra compasión siempre está referido a Cristo Jesús dentro de eso. De manera que la cualidad número uno del mundo emocional de Cristo, hermanos, siempre fue un espíritu y fue movido a la compasión. La pregunta es, ¿por qué esa no es la realidad hoy en nosotros, hermanos? Porque si no avanza mi prójimo, pues ni modo que se quede, yo sigo caminando. Y ya no digamos que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Ya no digamos eso. Pero si yo voy caminando y yo veo que mi prójimo se queda, pues que Dios lo bendiga, yo sigo caminando. Hermanos, ¿por qué la realidad hoy de nosotros no somos movidos a compasión? A nosotros nos falta como que ojos para ver, porque algunos ven, pero viendo no se percatan de la realidad detrás de lo que están viendo, hermanos. Algunos ven al que está en la calle, que está pidiendo dinero, está sucio, que no luce bien. Algunos incluso se atemorizan de esas personas, pero no perciben la realidad de esa pobreza en la que ellos viven. Más que dinero, ellos necesitan la palabra de Dios, hermanos. Más su problema no es tanto su estado, cómo luzca en ese momento sucio, dirían la palabra no bien vestido,
no bien comido, no luce muy bien, pero su estado verdadero más en necesidad es lo espiritual. Otros ven y dicen, yo no me imagino vivir así como vive esa persona en la calle. Pero no se conduelen, no hay como un dolor que los mueva a hacer algo por ellos. No hay como algo que me agache y que le diga, mira, ten esa torta, ten estos tacos, ten este refresco, ten esta agua, ten esto, ¿no? La compasión me implica, o la compasión se me complica muchas veces porque me obliga a hacer algo que mi corazón no está todavía alineado con Dios en la compasión. La compasión me obliga a hacer algo, muchas veces me interrumpe hacer lo que yo estaba haciendo, me desvía del camino del cual yo andaba, me desvía la compasión. Por eso es que muchas veces no acudimos cuando Dios dice que nos mueve a la compasión. Otros ven y al ver usan la fe cristiana, lo que está en la Biblia, como para justificar desobedecer la Biblia misma. ¿Cómo es esto? Mira, el texto del Nuevo Testamento de cómo puede ser muy religioso se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37. Vean cómo en ese estado, cómo puede ser únicamente religioso y al mismo tiempo usar la palabra para justificar al no obedecer la palabra misma, que nos manda a hacer o que nos mueve a la compasión. Algo interesante del texto en que cuando se acercó Jesús, la pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿quién es mi prójimo? Unos versículos antes de lo que les comentaba, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le estaba diciendo esa pregunta. ¿Y por qué me preguntan a mí eso? Esa es una pregunta equivocada, porque fíjate que Él no dice que el samaritano era tu prójimo, a quien debiste tú ayudar. ¿Cuál de los tres demostró ser el prójimo en este caso? Estaba hablando del sacerdote en esta historia, estaba hablando del levita y estaba hablando del samaritano. Y lógicamente del que había sido agredido, insultado, golpeado, arrastrado y casi lo habían dejado casi muerto. Lo habían ahí azotado. Entonces, ¿cómo estaban distorsionando en este caso el levita y el sacerdote la ley? ¿Cómo estaban distorsionando? El levita y el sacerdote conocían la ley. La ley decía que si tú tocas o pasas muy cerca de alguien que está muerto, ¿no?, tú quedarás inmundo por 7 días. El samaritano probablemente no conocía bien la ley porque apenas ellos creían en ese momento, los samaritanos, en los 5 libros, en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco nada más, donde Moisés daba unas ciertas reglas, pero al ver al samaritano que le ayudó a como que no conocía muy bien esos 5 libros. Entonces él, el menos conocedor de la Biblia, es el que porta y es el que se porta como ese buen prójimo que ayuda a su hermano que está a su lado. Eso es lo que pasó. El levita y el sacerdote conocían la ley ceremonial, la ley de Dios. Para fines de entenderla, hermanos, nosotros dividimos teológicamente en 3. No es que Dios hizo 3 tipos de leyes, no, 3 tipos de cosas. Hizo una ley, pero para entenderlas las vamos a ver así rápido. Había una ley civil, ¿sí?, donde se veían los crímenes, los delitos, los robos, y que fueron dadas para la nación de Israel exclusivamente durante ese tiempo. Entonces había la ley civil. Había otra ley que se llamaba la ley ceremonial,
que son aquellas que apuntaban a Cristo, a la venida de Cristo, aquellas cosas o fiestas que se hacían, esos rituales, incluso declaraban cosas como en este caso, cosas inmundas o cosas no inmundas, ¿no? Declaraban todo esto porque apuntaba a Cristo, y al venir Cristo quitaría de todo eso en medio, pero mientras estaba Cristo o mientras no llegaba Cristo, lo tenían que hacer al pie de la letra. Entonces el levita y el sacerdote es el que quiere cumplir precisamente con esta ley ceremonial de no contaminarse. Entonces, queriendo ellos cumplir la ley ceremonial, ellos violaron ahora la otra ley. ¿Cuál fue la otra ley? La ley moral de Dios. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. La ley ceremonial hace una pregunta distinta a la ley moral. La ley ceremonial dice que ¿qué me pasaría a mí si yo hago esto? Eso es lo que le haces la pregunta a la ley ceremonial. Entonces, en otras palabras, ¿qué me va a pasar a mí si yo paso y ayudo a este hombre casi muerto? ¿Qué me va a pasar? Porque voy a ir al templo a hacer sacrificios, ofrenda. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios si yo ayudo a este casi muerto? Porque la ley ceremonial me dice que si yo estoy cerca o toco a alguien así, y entonces yo quedaré inmundo por 7 días. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? ¿Qué me va a pasar a mí si yo paso por allí donde está este hombre casi muerto? Quedo inmundo. La ley moral hace otra pregunta. La ley moral dice: ¿qué me pasaría a mí si yo no ayudo a este hombre? Hablamos de la justicia, hablamos de la misericordia y hablamos de estar bien delante de Dios, porque sabemos cuál es la ley ceremonial, que es quedar inmundo. ¿Qué me pasa ahora en la ley moral si no ayudo a esta persona? Te lo voy a decir en los labios del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. El Señor Jesús decía: amarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. De estos 2 mandamientos depende la ley de los profetas. Y el segundo es semejante, dice, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Cristo está haciendo, hermanos. En la antigüedad, los rabinos tenían yugos. Estos discípulos preguntaban al rabino. Por ejemplo, nosotros como discípulos preguntábamos al rabino y decíamos: rabino, ¿cuál es tu yugo? La pregunta tenía que ver con cuál es tu mandamiento, como que el que pesa más, porque todos los rabinos tenían como mandamientos, como una palabra que pesaba más para ellos. Y le preguntaban en este caso a Jesucristo: ¿cuál es tu mayor mandamiento que pesa más? ¿No? Cristo en un momento dado responde: mi carga es ligera, mi yugo es liviano. Lo que Cristo estaba diciendo aquí, si tú quieres saber cuál es el mandamiento que más pesa para mí de la ley de este rabino, es que es ligero y es liviano. Entonces, ¿cuál es el yugo o cuál es el primer mandamiento aquí? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que pesa más? Y Jesús resumió todos los 10 mandamientos en solo 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos dependen de los 10 mandamientos. Y todas las demás cosas, todas las demás reglas, todo lo demás que hacemos, todo lo que más decimos, hermanos, cuelgan sobre esos mandamientos, hermano. Cuelgan todo eso. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.